Bueno, Silvia, hoy producción eligió un tema sobre el que sin duda habrá mucha tela para cortar, para aprender, así que queríamos meternos ya en caja. El tema es, ¿quién es un narciso? Cuando decimos una persona es narcisista, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que primero es un trastorno de la personalidad. Es un trastorno de la personalidad que se llama justamente así, trastorno narcisista de personalidad. Que para aquellos que no les gusta adherir a los sistemas americanos de clasificación, nos quedamos con que es una persona neurótica. Es una persona que, como otras clases de neurosis, tiene características propias, diferenciadas, pero que no deja de ser un neurótico. Esto lo aclaro por la permanente confusión que existe acerca de si es lo mismo que una psicopatía, Bueno, cuando hay características muy distintas. nos detenemos ahí, Silvia. ¿Y Sí, neurótico qué es lo que es? neurótico es según el punto de vista del psicoanálisis, es una estructura psíquica que tiene conflictos reprimidos y que monta mecanismos de defensa, y en ese intercambio entre los conflictos inconscientes y los mecanismos de defensa, que son diques para que no salgan a la conciencia estos conflictos, se genera un sentimiento propio de toda angustia, que es de todo neurótico, que es la angustia, y que es justamente un elemento fundamental para distinguirlo de los psicópatas. Los psicópatas carecen de angustia. En cambio, el narcisista es un neurótico, es un ser de angustia que depende de la mirada de los otros, depende de los otros para sentirse importante. Es decir, es un patrón de grandeza, de una necesidad de ser admirado, que le cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, pero lo que lo marca definitivamente es esta necesidad de mostrarse y sentirse grandilocuente, y por tanto es el clásico soberbio que vemos delante de nosotros, que está minimizando a todo lo demás, que cree que todo lo sabe y está convencido de eso, ¿sí? De que es brillante, de que es bello, de que requiere además una atención especial, una atención propia. Por eso son personas que dentro de una pareja o dentro de cualquier ámbito donde se muevan, van a ser altamente demandantes. ¿Demandantes de qué? Que están pidiendo todo el tiempo ser admirados y ser puestos en ese lugar arriba de todo, por encima de todos, ¿sí? Es decir, tiene esa necesidad excesiva de ser admirados, y así se comporta. Y si las condiciones son propicias, mucha de la gente que lo rodea puede creerles, y por tanto es el típico trepador que va a través de su manera de ser, atropellador y demás, ubicándose en lugares importantes para él, ¿sí? Esa es la necesidad que él tiene. Otras personas, ya más con las luces más prendidas, huyen inmediatamente de este tipo de personalidades, porque siempre van a ser menoscabadas, van a ser como aspiradas energéticamente en lo que son sus capacidades, y terminan siendo también personas con una escasísima autoestima, autovaloración de sí misma. Y lo peor es que este narcisista, con su permanente elocución acerca de su grandiosidad, los hace sentir que ellos son los culpables de ser así, menores, insuficientes, culpables de que las cosas en la pareja o en el ámbito laboral, por ejemplo, no salgan como son. Es decir, son menos. A ver, Sí, doctora,
¿Estas patologías, o no sé cómo llamarle, son consideradas enfermedades? Bueno, según los sistemas americanos, están clasificados. Los sistemas americanos son los que a lo mejor ustedes han visto en informes y demás, Mm, que tienen las siglas DSM-4. Actualmente utilizamos la versión número 5 y allí se agrupan todos los trastornos mentales. ah, Por tanto, está considerado un trastorno mental, pero en esencia es un tipo de personalidad exagerada, porque esto mismo lo podemos ver en personas comunes con una intensidad menor. Cuando esa perfecto. intensidad es mayor, absolutamente predominante y exclusiva de otras características, hablamos de un trastorno de ¿Y personalidad. se puede tratar estas situaciones, doctora? A diferencia del psicópata, nos deja, sí, a los terapeutas, un margen para cambiarlo. Ujú. Ese margen es chiquito, no se ilusionen. No se ilusionen Sí, las mujeres que están en pareja con narcisistas. En general, el narcisista va a sostener a lo largo del tiempo como como buena estructura de personalidad todas estas características que reseñamos, sí. pero puede haber un aspecto que a los psicoterapeutas nos permita, en cierta manera, en cierto grado, o un poquito, digamos, para no generar falsas ilusiones de cambio, cosa que para nada sucede en la personalidad psicopática, que Ujú. no tiene ninguna posibilidad de cambiar. Ahora, ¿por qué? Para que te quede un poquitito más claro, porque, por ejemplo, el narcisista tiene algunas características, como por ejemplo, no soporta ser despreciado, no soporta ser menoscabado por otros, y Ujú. allí entra en furia. En cambio, es decir, por eso decía al principio que el narcisista depende de otras personas, depende de la mirada de otras personas para sostener esa apariencia de ser un ser superior, porque en el fondo es un ser que adolece de seguridad personal, es alguien muy inseguro. Cuando nosotros decimos depende de la mirada del otro, también estamos marcando una fuerte diferencia con la psicopatía. El psicópata no depende de nadie, depende únicamente de sí mismo y no tiene ninguna posibilidad de cambio. Mm. Lo que los otros digan de él, piensen de él, no les importa para nada, ¿sí? Perf- En cambio, el narcisista sí lo preocupa, lo descompensa, lo enoja, lo saca de lo que es su apariencia habitual. Doctora, mucho se habla acerca de estos rasgos psicopáticos y demás, y por ahí se dio a conocer, principalmente en las redes sociales, a donde sí hay mucha información falsa o poco Sí, verificada, en que todos los seres humanos tenemos algún rasgo psicopático. ¿Esto es cierto o es algo que más o menos se podría verificar? ¿Cómo es al final? bueno, por ejemplo, la psicopatía se va a caracterizar por tres ejes fundamentales, que son el uso de las necesidades especiales. ¿Qué quiere decir eso? Así como nosotros si tenemos hambre comemos y después volvemos a comer porque se nos pasa, satisfacemos el hambre, pero vuelve porque es una necesidad propia de la persona para sobrevivir. En el equivalente psicopático tiene necesidades especiales que son, que generalmente y en primer plano diría yo, están ligadas al ejercicio del poder, al ejercicio real del poder, ¿sí? Y tiene características como de cosificar al otro, Sí. es decir, el otro le quita la cualidad de ser un sujeto igual a él, sino de que es un mero objeto con el cual puede hacer lo que quiere. En ese sentido, vamos a ver rasgos que lo componen a esta cosificación, que es la manipulación para doblegar la voluntad del otro y hacer lo que el psicópata quiere. Vamos a ver la marcada seducción, la mentira habitual, con una característica que es el alto poder
de convicción sobre el otro. Entonces, cuando yo rápidamente te hago esta enumeración, vos puedes decir, pero yo conozco muchas personas que son manipuladoras para lograr sus objetivos. Ok, es verdad. Conozco personas mentirosas. Ok, es verdad. Pero para que una persona sea psicópata debe reunir todas estas características y tener esas necesidades especiales ligadas al poder para no irnos al plano criminal, ¿no es cierto?, de tener apetencias sexuales como un pedófilo o de llegar a matar incluso a sus propios hijos, o como ha sido noticia estos días de un hijo hacia sus propios padres, Sí. que está todavía investigándose. Sí. Es decir, que hay rasgos. Ahora, lo que tú me preguntas es, ¿podemos tener rasgos? Sí, aisladamente. No podemos ser psicópatas. Claro. Cualquiera no puede ser psicópata. Tiene que tener todos estos rasgos. Gracias a Dios, afortunadamente, ninguno de nosotros tenemos esa capacidad de ser psicópata. ¿Sí? Bien. Doctora, ¿por qué independientemente de que primero se presentan seductores y después dan lugar a todas esas consideraciones que vos ponías de manifiesto, pero por qué la otra persona, siendo permanentemente desvalorizada, humillada, continúa con esa relación? ¿Por qué no huye? ¿Por qué se queda y se deja ser sometida a todos esos vejámenes? Bueno, en el caso de en la relación que establece en la pareja una personalidad psicopática, un psicópata claramente dicho, forma un vínculo complejo, muy difícil de desentrañar, pero que todos los colegas y todas las personas deben estar advertidas, que tiene un nombre diferente y que se llama prácticamente cultura psicopática complementaria. Y este término complementario les resultará a ustedes difícil de entender, y es natural porque hasta a los propios colegas les es difícil de comprender. No quiere decir complementario en el sentido habitual, popular de la palabra, que yo complemento al otro y entre los dos formamos una unidad espectacular. No, el psicópata empieza, como vos dices, siendo así un amoroso, un seductor, atrapa, digamos, entre comillas, a la persona vulnerable, pero ¿desde dónde la atrapa? ¿Desde dónde la ancla a esa persona psicópata? Desde la captación de las necesidades propias que tiene esa persona vulnerable. Algo le da el psicópata que satisface esta persona, que por tanto no la denominamos víctima, sino complementaria. Víctima es una mujer que va caminando, un hombre que va caminando y ha sido atacado sorpresivamente por alguien sin tener ninguna participación. Lo que vos me planteas es por qué la complementaria sostiene este vínculo tan tremendo hasta que en algún momento, afortunadamente, hace un clic, huye de esa relación y se separa del psicópata. Lo hace porque de alguna manera, que esto hay que investigarlo solamente en el marco terapéutico y con muchísima paciencia, qué es lo que esta persona le provee, le satisface como una necesidad profundamente arraigada, tal vez en el inconsciente de la persona vulnerable, y que la hace sostener a pesar de las terribles humillaciones. Entonces hay que averiguar, hay que captar a través de este proceso tranquilo, con paciencia, con muchísima paciencia, qué es lo que siente la complementaria, que le da esta persona, le satisface esta persona y nadie más en el mundo. El narcisista, en cambio, es más propicio a formar relaciones del tipo que a ustedes les resultará más familiar, desde el círculo de la violencia, primero amorosos, después, bueno, se muestran con toda esta faceta horrible, luego es perdonado, luego se repite, y así eternamente hasta que la mujer hace un clic
y se va definitivamente, afortunadamente. Nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿se entiende? Por eso llamamos a uno círculo de la violencia y al otro circuito, círculo, cultura, como quieras llamarlo, psicópata complementario. Bien, una última pregunta de mi parte, doctora, tiene que ver con lo Sí. que usted está diciendo. Respecto a un escenario diferente, si no hablemos de víctimas ni de sumisión, Sí. sino de aquella persona que se impone ante la personalidad de este narcisista o psicópata, se impone y le hace frente. ¿Cómo se No, encara esa situación? ¿O no se dan esos pierde. casos? No, pierde como en la guerra, ¿Pierde? pierde mal. No Es me decir, la digas, ¿sí? única forma la única forma de correr, yo no te diría de ganarle o de superarlo, lo puede superar un psicópata aún peor que él únicamente, pero nosotros las personas comunes, la única forma que tenemos de apartarlo es uniéndonos. Claro. Si no nos unimos, vamos directamente a perder mal. Lo que más aconsejamos, sobre todo en el ámbito de familia o en el ámbito laboral, cuando estas relaciones llegan a ser tremendas y aniquilar psíquicamente a la persona, debe huir lo antes posible de esa relación. La otra alternativa es la que te acabo de decir, que tiene más chances, que es la de unirse. La unión puede correrlo, no lo va a hacer desaparecer, porque el psicópata va a seguir siendo toda la vida psicópata, en este ámbito, en el ámbito de la pareja, con los hijos, con los padres, en el trabajo, en la política, en la finanza, va a seguir siendo, va a ir cambiando en todo caso de ámbito de trabajo. Pero sí, por ejemplo, quiero retomar el ámbito laboral, que lastima a tanta gente a través de un jefe psicópata, la única manera es o irse inmediatamente, lo reitero, o unirse entre todos para correrlo, sacarlo de ese lugar, ¿sí? Si no, terminamos sin duda destrozados. Doctora Silvia Martín, especialista en psiquiatría y licenciada en psicología, muchas gracias por este tiempo. Ha sido usted muy gentil, muy amable y ha sido muy placentero escucharla. Que tenga buen día. Buen día y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta Adiós. luego. Muy amable.